¿Qué tal, apreciados estudiantes? Bienvenidos a un objeto virtual de información hoy del curso Pensamiento Lógico y Matemático. El tema a tratar será aplicación de las reglas de inferencia lógica. Quien les habla es el tutor Fabián Adames. Bienvenidos. Objetivos. Objetivo general. Identificar en forma clara uno de los métodos para demostrar la validez de argumentos mediante la aplicación correcta de las reglas de inferencia lógica. Para esto tenemos los siguientes objetivos específicos. Determinar las reglas de inferencia lógica por medio de sus expresiones simbólica y natural. Comprender el manejo y aplicación de cada regla de inferencia y analizar diferentes casos aplicativos de la vida cotidiana usando las reglas de inferencia. Bien, definición. Antes de entrar propiamente en materia de ejercicios, debemos comprender un poco sobre qué es la inferencia lógica. En un cálculo lógico, las reglas de inferencia o reglas de transformación son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas determinadas, llamadas conclusiones, a partir de otras que ya serían llamadas las premisas. Los elementos que tienen las reglas de inferencia lógica serían las premisas, las conclusión y las reglas de inferencia propiamente, que son como el conjunto de pasos que se utilizan para obtener ciertas conclusiones de acuerdo a las premisas que se estén empleando. Entonces las premisas propiamente serían la hipótesis que se plantean, supuestos básicos, proposiciones, fórmulas, enunciados, y todas estas o todas las anteriores ya mencionadas cuando se plantean siempre y cuando se consideren como verdaderas. La conclusión ya es la proposición que se desea probar o refutar a partir de las premisas y las reglas de inferencias usadas. Ahora, un ejemplo, sería este primer ejemplo que vamos a trabajar acá, sería el siguiente. Demuestre la validez del siguiente argumento aplicando reglas de inferencia lógica. Bien, entonces nos dan el argumento, este que tengo acá resaltado en rojo, tenemos este argumento que dice, si Lisette viaja, entonces Lisette conocerá muchas culturas. Lisette viaja. Bien, tenemos este argumento y debemos llegar propiamente a nuestra conclusión de este argumento que nos está dando el ejercicio. No tenemos todavía la conclusión ni sabemos cuál puede ser la regla de inferencia a aplicar. Entonces debemos nosotros analizar el argumento que nos da el enunciado y analizando el argumento llegamos a la siguiente conclusión, que si Lisette viaja, como tal como lo dice acá inicialmente, si Lisette viaja, pues entonces va a conocer muchas culturas. Por lo tanto, pues una de las conclusiones más claras que tenemos es que Lisette conocerá muchas culturas. La conclusión obtenida de la lectura establecida en el argumento. Bien, ahora, ¿cuál sería la regla de inferencia aplicada? Aquí en este caso pues aplicaríamos el modus ponendo ponens. Ya les voy a explicar un poco sobre esta regla de inferencia y otras más. Y relativamente esta regla pues aplica en este caso ya que su representación simbólica se ajusta a su argumento. ¿Qué quiero decir? Aquí en esta parte inferior, centrémonos en esta parte inferior, expongo nuevamente el argumento. Tengo entre mi argumento que si Lisette viaja, entonces, mira, aquí tengo si Lisette viaja igual a mi premisa P, entonces sería igual pues a mi conector lógico. Lisette conocerá nuevas culturas, que será mi premisa simple Q. Finalmente tendría yo otra premisa, que sería Lisette viaja, ¿sí? Que ya sería mi premisa simple P. Entonces ya tengo este primer renglón, incluso aquí cierro con este punto seguido, este puntico seguido acá, y todo esto me representa una premisa compuesta P entonces Q, que es lo primero que nosotros vemos en la parte superior de nuestra expresión simbólica del modus ponendo ponens. Y este puntico es lo que nos separa y empieza otra nueva premisa. En este caso solamente tenemos la premisa P, que es Lisette viaja, que es esta que está acá precisamente en la parte inferior. Y la conclusión, que es esta que está con esos tres punticos acompañado, sería que pues que Lisette conocerá muchas culturas, que relativamente es la premisa Q. Entonces esa es la construcción argumentativa como debemos nosotros analizar
el enunciado que nos están dando, el argumento propiamente expuesto. Y bueno, propiamente aquí pues ya sabemos que esta forma simbólica de trabajarlo se llama modus ponendo pones, la regla modus ponendo pones. Bien, entonces esta ya les mostré es representación simbólica y representación natural. Vean propiamente las diferencias de cómo podemos representar una expresión en palabras de forma simbólica. Ahora, basándonos un poco en lo que ya les mostré sobre el primer ejemplo, pues obviamente destacan otras reglas de inferencia lógica. Entre estas está el modus ponendo pones, que acaba de explicarlo. También tenemos el modus tollendo tollens, que es si tenemos una premisa en la cual es muy similar a la del modus ponendo pones inicialmente, P entonces Q, un condicional P entonces Q, y tenemos una negación de Q, entonces nuestra conclusión será la negación de P. Propiamente el modus tollendo tollens significa negando niego, que relativamente es lo que tenemos expuesto simbólicamente. Si quieres leer un poco más sobre cada una de las definiciones, puedes pausar el video y leerlos sin ningún problema. Continuamos con el silogismo hipotético, que es el que tenemos acá propiamente expresado. Y relativamente me quiere decir que si yo tengo pues, una primera causa, la cual P me causa Q, pero tenemos que la causa Q pues me causa o me genera una segunda consecuencia, ¿sí? Entonces tenemos que P me genera Q, una consecuencia sería Q, pero la consecuencia de Q me generaría otra segunda consecuencia llamada R. Como tal, el silogismo hipotético me establece que si yo tengo este tipo de estructura, mi conclusión será entre P entonces Q y Q entonces R, que P entonces R. Relativamente lo que hago es unir, o miren la diagonal, mejor dicho, yo siempre lo expreso de esta manera, mirando la diagonal P y R, para el silogismo hipotético. Obviamente se tiene que cumplir la condición condicional, P entonces Q y Q entonces R. Ahora, tenemos la siguiente que es el modus tollendo ponens, que ya es la regla que une propiamente el modus ponendo ponens y el modus tollendo tollens. Aquí propiamente esto quiere decir que negando afirmo. Entonces yo ya tengo una disyunción aquí propiamente expresada entre P o Q. Sí, esa es una premisa compuesta de disyunción, ya que mi conector lógico es disyuntivo. Este O es disyuntivo. Y tengo mi premisa negativa llamada no Q. Entonces propiamente establecería que al tener yo mi premisa como disyunción y una premisa totalmente independiente negativa, pues como conclusión obtendría P. Esto para el caso del modus tollendo ponens. Continuamos con el silogismo disyuntivo, en la cual relativamente me expresa que si yo tengo tres premisas, de las cuales tengo dos premisas condicionales, miren, estas son las dos premisas condicionales, y tengo una premisa disyuntiva, ¿sí? Una premisa de disyunción. Entonces mi conclusión propiamente se obtiene una nueva disyunción en consecuencia de los dos condicionales. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo los dos condicionales, P entonces R y Q entonces S, entonces como tal las consecuencias, el consecuente R y el consecuente S, serían mi conclusión en forma disyuntivo, que es R o S, que es lo que tengo acá propiamente. Eso es lo que me relata el silogismo disyuntivo. Ahora, ¿qué es lo que me da propiamente el conector O y que no sea o que no termine siendo propiamente una premisa condicional? Precisamente la premisa superior P o Q es lo que me da el aval para poder yo establecer R o S, manejando obviamente
mis premisas, condicionales, que son las dos que tengo debajo. Ahora, finalmente, para la doble negación, que es otra también muy manejada, es que sencillamente negar algo que ya está negado, pues me va a generar una afirmación, y es lo que yo tengo aquí. Negar una negación me genera una afirmación. Relativamente estas son las 6 reglas de inferencia tal vez más manejadas, pero también existen otras reglas de inferencia que son muy importantes a la hora de trabajar argumentos. En la cual pues expreso las siguientes. Tenemos las leyes de Morgan, en la cual pues relativamente me quiere decir que simbólicamente esto podría expresarse que no es cierto, porque hay una negación acá, que P y Q es equivalente a decir no P o no Q. ¿Qué significa? Que aquí mi negación no solamente me ha alterado mis premisas P y Q, sino que también me ha dado una alteración dentro de mi conector lógico. Ya no es un O, sino que es un I. Perdón, ya no es un I, sino que es un O. Caso contrario pasa para la parte inferior. Esta parte que estoy acá subrayando, en la cual sería lo siguiente. No es cierto que P o, esta es una disyunción, o Q, es equivalente a decir no Q y no P. O también podríamos llamarlo no P y no Q. ¿Sí? No hay ningún problema con el tema de la alteración del orden establecido. Ejemplo para la primera parte que les acabo de explicar sería que no es cierto que Alejandro barre y trapea. Y esto es equivalente a decir que Alejandro no barre o no trapea. Sí, es un ejemplo pues relativamente en el lenguaje natural expresando o representando este lenguaje simbólico. Otro ejemplo también de aparte ya de nuestra segunda expresión simbólica es que no es cierto que Nelson habla o grita, y esto es equivalente a decir que Nelson no habla y no grita, que es relativamente una forma de expresarlo naturalmente, su expresión simbólica, que es esta segunda que tenemos en la parte inferior. Otras reglas de inferencia ya son la simplificación, la adjunción y la simplificación disyuntiva. Relativamente, estas son otras reglas de inferencia propiamente establecidas, ya definidas, y en las cuales son muy útiles a la hora de solucionar un argumento o un caso determinado. Vamos a hacer ahora otro ejemplo, en la cual pues establece lo siguiente: determine la validez del siguiente argumento aplicando reglas de inferencia lógica. Tenemos entonces que nos dan un argumento y dice: a Martín le gusta viajar durante las vacaciones a Tierra Caliente, o a Martín le gusta viajar durante las vacaciones a Tierra Fría. Aquí hay una suposición: o le gusta viajar a Tierra Caliente o le gusta viajar a Tierra Fría. Luego tenemos otra premisa. Miren, este puntico que nos separa, propiamente este puntico seguido, significa que va a seguir otra premisa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a Martín no le gusta viajar durante las vacaciones a Tierra Fría. ¿Qué quiere decir en este caso? Que ya hay una afirmación propiamente. Bueno, hay una negación propiamente en la cual pues me está estableciendo que a Martín no le gusta la Tierra Caliente para pasar vacaciones. Entonces yo podría llegar a la conclusión ya directamente que a Martín le gusta viajar durante las vacaciones a Tierra Fría. ¿Sí? Al principio teníamos una suposición: o le gustaba la Tierra caliente o le gustaba la Tierra Fría a Martín. Como ya tenemos que nuestra segunda premisa nos está diciendo propiamente que a Martín no le gusta viajar durante las vacaciones a Tierra Caliente, pues entonces nuestra conclusión sería que a Martín le gusta viajar a Tierra Fría en sus vacaciones. ¿Cómo podríamos representarlo bajo las reglas de inferencia lógica? Sencillamente aplicando el modus tollendo ponens, ya que pues se ajusta propiamente al argumento que nos está dando el enunciado. Si se dan cuenta, vámonos acá en la parte donde estoy exponiendo mi cursor.
Si miramos la primera parte del argumento, a Martín le gusta viajar durante las vacaciones a tierra caliente, ¿sí? Lo pongo en colores como para poderme guiar y que ustedes se guíen mejor. A esta primera parte le llamaríamos premisa P, que es una premisa simple, premisa P, aquí la tengo. Nuestro conector O, ¿sí? Una disyunción claramente tenemos acá. Y tenemos nuestra premisa Q, que sería a Martín le gusta viajar durante las vacaciones a tierra fría. ¿Qué tenemos ahora? Que esta que tenemos acá en vino tinto, bueno, ya resalta en un rojo ya oscuro. En un rojo oscuro, pues, es una negación de nuestra premisa Q. ¿Sí? Porque tenemos que en la premisa Q dice que le gusta viajar a tierra. En nuestra premisa Q, a Martín le gusta viajar durante las vacaciones a tierra fría. Y aquí tenemos que a Martín no le gusta viajar durante las vacaciones a tierra caliente. Entonces, es una negación. Se están relativamente. Es una equivalencia. Entonces, nosotros al trabajar propiamente este argumento, pensándolo de esta forma, pues nos queda mucho más fácil determinar que estamos trabajando en modo Storyendo-Toyens. Ahora, otra forma de decirlo es la siguiente manera. Vamos a construirlo simplemente en base a lo que nos está dando el argumento. Tenemos primero P y tenemos un conector disyuntivo, el O. Entonces P, O, Q. Entonces tenemos nuestra primera parte P, O, Q. Y luego tenemos una negación. ¿Una negación de quién? Propiamente de que a Martín no le gusta viajar durante las vacaciones a tierra caliente. ¿Sí? Entonces, esta es una negación de P. Ya me di cuenta que aquí hay un error propiamente y lo voy a corregir de una vez acá en el video. Tendríamos entonces lo siguiente, aquí sería no Q, sino que aquí sería ya no P. Y la solución finalmente, pues no sería de P, sino que sería de Q. Sí, me disculpo por ese error que está establecido ahí. Pero bueno, es bueno trabajar de esta forma, ya que pues uno puede ir trabajando en base a lo que va explicando. Entonces, a Martín no le gusta viajar durante las vacaciones a tierra caliente, que es la negación propiamente de mi premisa P. Y pues concluyo relativamente que concluyo Q, que es tal cual como lo estoy ahora sí exponiendo aquí. Bien, ese sería mi ejemplo 2 y mi representación simbólica. ¿Sí? Mi representación simbólica, pues propiamente ya corregida, sería esta. Bien, ese sería el segundo ejemplo. Hagamos un tercer ejemplo, en la cual pues tendríamos el siguiente argumento. Si me alimento saludable, entonces disminuyo el riesgo de padecer enfermedades respiratorias. Si disminuyo el riesgo de padecer enfermedades respiratorias, entonces tendré una vida plena o una larga vida. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? ¿Qué hallamos propiamente de esta parte? ¿Cómo analizaríamos este argumento? Una forma de analizarlo sencillamente es mirando cuáles son las premisas. Entonces vámonos acá en la parte inferior, que es donde yo explico las premisas. Entonces tengo, si me alimento saludable, ya sería la premisa P, la bautizaría P. Entonces ya sería mi conector. Disminuyo el riesgo de padecer enfermedades respiratorias, sería ya mi premisa Q. Ya la estoy nombrando acá. Ahora, ¿qué más nos dice? Si disminuyo el riesgo de padecer enfermedades respiratorias, esto ya es Q, relativamente esto ya es Q. Voy a colocar aquí. Todo esto seguiría siendo Q. Entonces, esto ya es mi conector lógico. Tendré una vida plena, que ya ya es una nueva premisa llamada R. Entonces ya tengo aquí tres premisas, P, Q y R. Y sin duda alguna tengo para mi primer párrafo
o mi primer renglón, tengo una premisa compuesta entre P, entonces Q, que es esta. Y en el segundo párrafo o segunda línea ya tengo yo propiamente otra premisa compuesta llamada Q, entonces R, que sería esta de acá. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Lo que les decía, sencillamente, si yo tengo que causa Q, pero el causante propiamente Q me genera otra causa R, entonces puedo establecer que P me causa R, que es lo que yo tengo aquí. Y este es mi silogismo hipotético. Relativamente es esta la forma en cómo pues debemos nosotros propiamente trabajar el tema de las reglas de inferencia lógica. Entonces nuestra conclusión es que si me alimento saludable, entonces tendré una vida plena. ¿Sí? Imagínense, primero hicimos nuestra representación simbólica, obviamente en base a nuestra representación natural, ¿sí? Que es este lenguaje propiamente, eso es lo que expresamos en palabras, y ya pues ahí podemos logramos llegar a nuestra conclusión. Bien, las conclusiones propiamente de esta presentación es que las reglas de inferencia lógica permiten comprender con mayor profundidad un argumento o situación establecida, y el uso adecuado del tema visto nos permite analizar situaciones de la vida cotidiana y, asimismo, tomar decisiones acertadas. Los créditos, bueno, para nuestra directora del curso de Pensamiento Lógico y Matemático, Carolina Castaño, y quien les ha hecho la presentación, el docente Fabián Adames Pablo. Estas son las referencias. Y bien, muchas gracias por ver el video.